Jóvenes, vamos a iniciar entonces la solución del problema número 1. Sobre las cantidades cinemáticas escribe verdadero o falso según corresponda. A. Para definir una cantidad cinemática necesariamente se requiere de un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Ojo, estamos hablando de coordenadas. Bien. El sistema de referencia nos sirve para describir un fenómeno. Estamos hablando de un eje XY. Necesariamente podemos utilizarlo para describir pues el movimiento o el fenómeno en sí. La cantidad cinemática no necesariamente. Ojo que aquí estamos hablando de un sistema de coordenadas, porque hay otro tipo de sistemas también temporales, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces la primera viene a ser falso. Tomemos el siguiente caso para la premisa B. La velocidad media siempre es tangente a la trayectoria, señala. Bien, vamos a ver aquí. Por ejemplo, un móvil que tiene esta trayectoria curvilínea. Tenemos la posición inicial y tenemos la posición final. Posición inicial y posición final. Bien, vamos a ver entonces respecto a la velocidad media. La velocidad media mide el cambio de posición. El cambio de posición en un determinado tiempo. Entonces aquí tenemos el vector velocidad media. Sin embargo, ¿no? En la premisa dice la velocidad media siempre es tangente, no es tangente en este caso. Lo que sí podríamos decir es que la velocidad tangencial, justamente el nombre tangente, siempre es tangente a la curva, tangencial. A eso hace referencia pues el nombre. Entonces, en la B, la velocidad media siempre es tangente, no necesariamente. Profesor, ¿y cuándo es? Bueno, cuando es una trayectoria rectilínea. Una trayectoria rectilínea. Ahí podemos hablar pues de tangente. Bueno, vamos entonces a la B, falso. Sobre la C, la rapidez media es el módulo de la velocidad media. Rapidez media. Recordarán ustedes la teoría sobre rapidez media y velocidad media. Una cosa es rapidez en términos y otra cosa es velocidad, al margen de media y media. Vamos a ver aquí la rapidez media, el espacio total recorrido dividido entre el tiempo transcurrido. En cambio, el módulo de la velocidad media, señala pues primero que la velocidad media mide, ¿no?, el desplazamiento dividido entre el tiempo. Si hablamos de módulo, vamos a expresarlo de esta manera: módulo de la velocidad media, ¿no?, módulo del desplazamiento dividido entre el tiempo. Como ustedes pueden observar, pues no son iguales. Por lo tanto, la C también sería falso. La respuesta: falso, falso, falso. Muy bien, jóvenes, vamos ahora a desarrollar el problema número 2. El automóvil mostrado realiza un MRU y determina la distancia AB. Podemos ver entonces aquí el gráfico. En el primer tramo AB tiene un tiempo transcurrido de 2t, en el tramo BC un tiempo transcurrido de 3t. La distancia AC es igual a 200 metros. Bien, en una parte teórica hemos mencionado que el tiempo es proporcional a la distancia recorrida. Por lo tanto, si aquí tenemos 2t y aquí tenemos 3t, la distancia AB y BC también será proporcional a ellos. Entonces tenemos 2D y por aquí tenemos 3D. Bien, pueden observar entonces que 2D más 3D es igual a 200 metros. Por lo tanto, tenemos 5D igual a 200 y nos queda D igual a 40 metros. Pero la pregunta es la distancia entre AB. AB tenemos 2D, el doble. Entonces, la distancia AB es igual a 80 metros. Llegamos a la pregunta número 3. En la figura ilustra cómo varía el tiempo, la posición de una partícula que se muestra a razón de 10 metros por segundo. ¿Qué distancia en metros del origen se encontraba inicialmente el móvil? ¿A qué distancia en metros del origen, tomamos como referencia aquí el origen donde estás observando,
se encontraba el móvil al inicio. Eso indica que esta es la posición inicial según el gráfico. Vamos a ver, demos solución al problema. Ahí está la gráfica. Vamos a ubicar entonces la posición inicial. Aquí se encuentra la posición inicial, la partícula aquí. Bien, nos están pidiendo cuánto vale, ¿no?, a la distancia. Ojo, con la pregunta es distancia. Bien, este es el origen. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos por dato que la partícula se mueve a razón de 10 metros por cada segundo transcurrido. Si nosotros observamos el gráfico, tenemos un tiempo transcurrido de 5 segundos. Como sabemos, aquí el móvil, la partícula, señala que se está moviendo 10 metros por cada segundo. Entonces, en 5 segundos habrá recorrido, pues, ¿cuánto? Esto es los 5 segundos, ¿ah? ¿Cuánto habrá recorrido? Habrá recorrido 50 metros. Bien, entonces, si ha recorrido 50 metros, observe aquí, y tenemos una posición final. Observe la posición final. Punto de referencia, posición final 150. Y ha recorrido, según hemos calculado, 50. Entonces, ¿cuánto valdrá la posición, la distancia, ¿no? La distancia a la cual se encontraba, ¿no?, del origen. Muy bien, perfecto. Entonces simplemente vamos a restar 150 menos 50. Entonces aquí está la distancia, 100 metros. Se encontraba a 100 metros, más los 50 metros que va a recorrer en los 5 segundos, sería un total de 150. Bien, esta vendría a ser la respuesta. Llegamos a la pregunta número 4. Se muestra la gráfica posición versus tiempo para un móvil con MRU. Determine su rapidez y la posición en el instante t igual a 10. Muy parecido al problema número 3. Aquí tenemos algunos datos. La posición versus tiempo. Tenemos el ángulo. ¿Recuerdan ustedes que nos daba el ángulo? Muy bien, también tenemos la posición inicial. Y ojo, lo estamos ubicando a un tiempo de 10 segundos. Entonces, en 10 segundos, como podrás ver aquí, tendrá una cierta posición final. Bien, vamos a darle solución entonces. Primero, recordarán por lo expuesto en la teoría que la tangente del ángulo nos da la rapidez. Y en este caso el ángulo es de 45. Podemos decir entonces que la rapidez es de 1 metro por segundo. Bien, ya está, ya tenemos la primera respuesta. Vamos ahora a la pregunta, la parte 2, la posición en el instante igual a 10. Ojo que la posición inicial, el móvil, es a 2 metros, ¿ah? A 2 metros. La posición final, ojo, aquí está la posición final, como puedes ver, ¿no? El móvil va a ser ubicado por esta ecuación que hemos dado también en la parte teórica. Posición final igual posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien, aquí está el recorrido del móvil en 10 segundos. Observa, esta es la distancia que ha recorrido el móvil. ¿Ah? Muy bien, vamos a reemplazar. De acuerdo a los datos que tenemos, que hemos conseguido, vamos a reemplazar. La posición final es igual a la posición inicial, pero ya sabemos cuánto vale. Mira el gráfico, tenemos 2. Más la velocidad. Aquí tenemos la velocidad más, ojo, más, porque es positivo, la tangente de 45 es positivo, más 1 metro por segundo. Ahí está. Y el tiempo transcurrido son 10. Y entonces aquí tenemos, aquí parcialmente un producto de 10 metros, ¿no? 10 metros más los 2 metros. Y en total entonces tenemos una posición de más 12 metros. Se encuentra luego de 10 segundos en la posición más 12 metros. Esta sería la respuesta a la pregunta número 4, ¿no? 1 metro por segundo y más 12 metros. Bien, jóvenes, vamos a entrar a esta segunda parte 2, el módulo del desplazamiento. El módulo del desplazamiento entre A y D es de 5 raíz de 2 metros. Vamos a ver, aquí está el gráfico. Tenemos el movimiento, no te olvides, sentido
antihorario, sentido antihorario. Por lo tanto, el cambio de posición va de la posición A a la posición D. Entonces el desplazamiento sería, ojo, menos 5i menos 5j. Ahora vamos a ver el desplazamiento. Está dado por D, cambio de posición, y tenemos menos 5i menos 5j. Para determinar el módulo del desplazamiento tenemos que utilizar pues Pitágoras, ¿no? Aquí está, mira, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resultado, 5 raíz de 2. Por lo tanto sería verdadero. Sigamos con la 3. Premisa 3. La velocidad media entre A y C tiene dirección del vector menos i, similar al anterior, ¿no? Menos i, ¿se acuerdan? Muy similar. Bien, vamos a ver aquí entonces nuevamente nuestro gráfico, pero vamos a ubicarlo entre A y C, solo entre A y C. ¿Ah? Aquí está, ubiquémonos. Aquí está el móvil, sentido antihorario, se ubica en la posición C y empleamos acá el vector. Ubicamos el vector desplazamiento, cambio de posición. Bien, el cambio de posición es bastante sencillo. ¿Ah? Ojo aquí, observe aquí, está dirigido hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y cuánto? ¿Ah? 10, ¿no es cierto? El radio es 5. En todo caso aquí podemos verlo 5, 10. Negativo porque está dirigido hacia la izquierda. Entonces ya tengo el cambio de posición. La velocidad media entonces está dado por, aquí está. Mire, el cambio de posición entre el tiempo. Aquí tenemos, ¿no?, el cambio de posición, y así tomamos un tiempo t determinado, y entonces aquí tenemos 10 sobre t y menos i. Entonces es correcto porque aquí señala que la dirección es menos i. Por lo tanto, esta tercera sería verdadero. Llegamos a la pregunta número 6. Un submarino divisa a un buque que se desplaza con MRU. En el instante mostrado, el submarino lanza un torpedo el cual se moverá con una velocidad constante, ojo el torpedo, de 25 metros por segundo. Y luego de 20 segundos impacta con el buque. Determine la rapidez de este, se refiere al buque, ¿no? Determine la rapidez de este. Bien. Entonces vamos a determinar la rapidez del buque. Bien, no te olvides entonces, acá subrayamos rapidez del buque. Ahí está. Listo, muy bien. Para poder ayudarnos en este caso vamos a hacer un gráfico. Aquí está. Vamos a interpretarlo gráficamente. Ahí lo tiene. Entonces, a una determinada distancia vamos a tener que impactarlo. El buque se desplaza con una cierta rapidez hacia la izquierda y el buque, en este caso el submarino, tendrá que lanzar, ¿no?, lanzar su misil, un torpedo, pues en una dirección tal que lo alcance. Entonces vamos a tomarlo de esta manera. Observa el gráfico, ahí está la rapidez del torpedo. Vamos a ver, avanza a una cierta distancia en 20 segundos y este torpedo debe llegar a esa posición. Ahí está. ¿En qué tiempo? También en 20 segundos. Bien, ya tenemos la descripción entonces del movimiento del torpedo. Ahora vamos a la parte matemática. Observe el gráfico, los datos también, por supuesto. Vamos a ver acá. 600, que era la distancia entre la vertical donde se encuentra el buque y, ¿no?, y el barco aquí, ¿no?, señalado. 600, y como él avanzó una cierta distancia, le vamos a poner la distancia que avanzó el buque aquí, ¿no? El buque. Bien, entonces ya tenemos aquí que tenemos una separación aún de 600 menos la distancia del buque. Recuerda que aquí está la distancia del buque, ¿eh?, lo que ha recorrido en 20 segundos. Bien, vamos a ver entonces para el torpedo que realiza un MRU. Ojo, 20 segundos se demoró para impactar y tiene la rapidez.
Entonces calcularemos la distancia que ha recorrido el torpedo. Sería 25 por 20, tenemos una distancia recorrida de 500 metros. Puedes observar aquí en la figura que hay un triángulo notable, 400 y 500 lo calculado. Por lo tanto, la distancia que estoy señalando aquí, que vendría a ser 600 menos la distancia del buque, ¿no? Viene a ser aquí, ahí está, 300, ¿no? Por el triángulo 543. Entonces ya tengo la distancia que ha recorrido el buque, es de 300 metros, es lo que recorrió en 20 segundos. Si queremos determinar su rapidez, debemos de utilizar pues esta relación. Distancia que ha recorrido el buque entre el tiempo, la distancia 300 y el tiempo 20. Respuesta a nuestro problema. Muy bien, jóvenes, estamos en el problema número 7. Se muestra la gráfica posición versus tiempo de dos partículas que realizan un movimiento rectilíneo. Si el tiempo que transcurre desde que se cruzan, ojo, desde que se cruzan hasta que las partículas estén separados 14 metros es de 6 segundos, determine la ecuación del movimiento del móvil B. Bien, vamos a determinar entonces cuál es, ¿no? La ecuación de este móvil B. Bien, ahí está. Vamos para eso a hacer pues un gráfico que nos ayude. Tenemos ahí los móviles justo en el instante en que se están cruzando. Son los móviles en esta posición, tanto A y B. Bien, a partir de ese instante debemos de notar que deben estar separados 14 metros y el tiempo transcurrido de 6 segundos. Entonces aquí tenemos el tiempo, ¿no?, de 6 segundos y la separación de 14 metros. Bien. Listo, entonces vamos a ver acá lo siguiente. Cada uno de ellos va a recorrer una cierta distancia. En este caso tenemos para el móvil A una distancia, aquí señalado, para el móvil B otra distancia. Bien, observe usted que el móvil A para cruzarse tiene un recorrido de 5 y el móvil B tiene un recorrido de 2 metros. Entonces, como hemos dicho, ¿no?, la distancia también está en proporción a su rapidez. Entonces aquí vamos a relacionar lo siguiente. La rapidez de A es como 5K y la rapidez de B es como 2K, de acuerdo a la proporción de distancia. Bien, entonces ahora vamos a poner pues la parte matemática aquí. Tenemos la distancia de A más la distancia de B, como es obvio, 14 metros. Pero la distancia, recuerden ustedes, en el MRU se determina multiplicando la rapidez por el tiempo. Entonces tenemos 5K por 6 más 2K por 6. Eso me debe dar 14. Del desarrollo de esta ecuación vamos a tener K igual a 1/3. Perfecto. Ahora determinemos la ecuación, ¿no?, la ecuación del móvil B. ¿Cómo se determina la ecuación del móvil B? Recuerdan ustedes la parte teórica. Aquí está. La posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien. Entonces tenemos aquí la posición final, menos 2, claro, porque se encontraba a menos 2 metros, ¿no?, según el gráfico. Y tenemos una rapidez de 2K, ojo, 2K, y K es igual a 1/3, pero se dirige hacia la derecha, por lo tanto es positivo, 2/3 por el tiempo. Bien, esto vendría a ser la posición del móvil B, la ecuación del movimiento. Muy bien, jóvenes, estamos en el problema número 8. En la gráfica, con la gráfica posición versus tiempo, se muestra un cuerpo, indique la proposición incorrecta. Vamos a ver la proposición incorrecta. En el instante T1 la velocidad del cuerpo es nula. Vamos a ver en T1, más o menos por aquí tenemos a T 1 segundo. Entonces notamos que más o menos cae pues por aquí, ¿no? Aquí tenemos una recta horizontal, por lo tanto no tiene tangente, es nula la tangente. Recuerda que la pendiente nos da la velocidad, la rapidez. En este caso, al no tener tangente, pues es nula. La primera sería verdadero. B, en el instante T4, más o menos por aquí, 4, señala el texto, el cuerpo está dirigiendo hacia la izquierda. Para determinar que si se dirige hacia la izquierda,
debemos notar que la pendiente debe ser mayor de 90 grados. Y como pueden ver, precisamente la pendiente es mayor de 90 grados. Por lo tanto, el móvil se dirige hacia la izquierda. Por lo tanto, la B sería verdadero. Bien, ahí está. C. En el instante T5 el cuerpo se encuentra a la derecha del origen de coordenadas 5. Más o menos tenemos el 5 segundos por aquí. Entonces podemos ubicar rápidamente trazando pues unas paralelas. Aquí está más o menos, aquí puedes ubicar pues la posición. Y efectivamente la posición se encuentra, ¿no?, positiva, o sea, a la derecha. Por lo tanto, sería también verdadero. Vamos con la D. En el instante T6, aquí está justo, tenemos ahí T6, el cuerpo está pasando por el origen de coordenadas. Efectivamente, tenemos una coordenada aquí 0. 0 tenemos ahí. Entonces, la D también viene a ser verdadero. Y por último, entre T2, el tiempo T2 y 6, el cuerpo desarrolla un MRU con una rapidez de 2 metros por segundo. Cierto, porque es una línea, en la gráfica posición-tiempo es un MRU, con una rapidez de 2 metros por segundo. Vamos a ver cómo determinamos la rapidez. Vamos a ubicar el ángulo, aquí está, le vamos a poner un ángulo teta, y recuerda que la tangente del ángulo teta nos da pues la rapidez. Y en este caso vamos a igualar a la rapidez. Si nosotros determinamos la tangente, aquí mira, 12 sería aquí 12 sobre, aquí tenemos un intervalo de tiempo de 4 sobre 4. Entonces obtenemos una rapidez, en este caso ya, una rapidez de 3 metros por segundo. Por lo cual nosotros diremos que la E vendría a ser falso. Por aquí entonces sería falso. La pregunta era ¿cuál es la incorrecta? Por lo tanto, la respuesta es la E. Bien, hemos desarrollado entonces el problema número 8. Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces la solución del problema número 9. Vamos con el texto. El auto en la figura describe una trayectoria que se muestra respecto a tierra. Escribe verdadero o falso según corresponda. Considere O1 y O2 dos puntos fijos en tierra. Vamos a sustentar entonces cada una de las premisas. A. El vector posición del auto cuando pasa por B es el mismo para O y para O1 y O2, ¿no?, el sistema de referencia. Segundo, el desplazamiento del auto desde A hasta E medido por O1 es igual al medido por O2. También vamos a ver cuál es la relación, si es cierto o no. C. Si en el intervalo de tiempo en ir de A a C es igual que el de D a E, entonces la velocidad medida de A a C es igual a la velocidad media de D hacia E. Bien. Bueno, vamos a detallar entonces cada una de las premisas. Empezamos aquí. Primero, el vector posición del auto cuando pasa por el punto B es el mismo para O1 y O2. Bueno, tener en cuenta que los sistemas de referencia son diferentes, en las cantidades cinemáticas también son diferentes, pero hay que analizar uno por uno. Observe aquí lo siguiente. Tomando como referencia O1, el vector posición, ojo, hablamos del vector posición desde O1, ahí estamos señalando, mire, observe este vector, ¿no? Tenemos ahí 1. Y respecto a O2, el vector que tendría que trazar sería como estás observando. Ese sería su vector posición inicial. Como verás, no tienen el mismo vector, ¿no? Uno de ellos está inclinado hacia la derecha y en cambio el otro inclinado hacia la izquierda. Pues es como decir, ¿no?, si uno le preguntaría a una persona que está en O', ¿a qué lado se encuentra el auto? Diría pues hacia el lado derecho.
mientras que si está parado en O, en el punto O2, el auto diría que está al lado izquierdo. Bien, entonces los vectores posición son diferentes. Bien, entonces la primera viene a ser falsa. Vamos ahora a la segunda. El desplazamiento del auto de A hasta E medido por O' es igual al vector medido por O2. Bien, vamos a ver entonces aquí. Observe, el desplazamiento según el texto es de A hasta el punto O. Voy a trazar aquí, se va a trazar, observe el punto, vamos a trazar este vector. Ahí está, señor, usted está observando, ese es el vector desplazamiento. Por lo tanto, para el observador O', vamos a tener una posición inicial y una posición final. Pero estamos hablando solamente del desplazamiento, no del vector posición inicial y final. Para el punto O, para el punto de referencia O2, el desplazamiento también será desde A, como puedes ver en el punto, hacia E. Tiene la misma dirección, ¿no? Y el mismo módulo, la misma distancia, ¿no? Entonces, para ambos, en este caso especial, pues son iguales. Los desplazamientos medidos de O1 y O2 son iguales. Por lo tanto, aquí sería verdadero. Bien, vamos a la última. Por aquí tenemos entonces, a ver, hay que recordar lo siguiente. La velocidad media se define como el vector desplazamiento entre la variación de tiempo. Recordar muy bien que el desplazamiento es un vector. Según el texto, si en el intervalo de tiempo de A a C es igual al de D a E, o sea, el tiempo que demora el móvil de ir de A a C, según el texto, es igual de D a E, según el texto, entonces la velocidad media entre AC comparado con DE es igual. Bien, te podrás dar cuenta aquí de algo particular. Observa. Has observado aquí el desplazamiento de A a C. Mira el vector hacia donde apunta, hacia el lado derecho. Sin embargo, en el tramo de D a E, el vector desplazamiento apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, no es lo mismo. Los desplazamientos, en este caso, no son los mismos. Por lo cual implica que la velocidad media tampoco será la misma. En este caso, la respuesta viene a ser falso. Bien, entonces la respuesta es falso, falso, verdadero, falso. Entramos ahora a la pregunta número 10. Tenemos una gráfica posición versus tiempo. Y tenemos aquí 4, 5, A, B, C, D, E alternativas. Y mencione que debemos marcar cuál es la correcta, ¿no? ¿Qué afirmación es correcta? Bien, entonces vamos a uno por uno a analizar y ver pues cuál es la correcta. Bien, no te olvides que la velocidad media es el cambio de posición respecto al tiempo, ¿no? Entre un intervalo de tiempo. Vamos a ver, aquí tenemos una gráfica, bien, la gráfica que hemos visto anteriormente. Ahí están los valores que nos dan de datos. Bien, vamos a ver aquí entonces lo siguiente. Determinemos la velocidad en los intervalos. Primera parte, ojo a la primera parte. La velocidad de la partícula en los intervalos 0 a 2 y 3 a 4 es la misma, señala. A ver, vamos a ver, tenemos aquí. Mire, entre 0 y 2, la velocidad se mide como el cambio de posición. Ojo, mira el cambio de posición. Contamos dónde se encuentra 2 y dónde se encuentra pues el móvil en 0. En 2 se encuentra a 1 y en 0 se encuentra 3. Y vamos a ver, el intervalo de tiempo fue de 2 segundos. Entonces vamos a tener aquí menos, ojo, menos 2 entre 2. Repito, en el intervalo, en el tiempo 2,
tiempo 2 es 1. 1 menos 3 es menos 2. O sea que la velocidad en este caso es menos 1 metros por segundo. Implica que se está dirigiendo hacia la izquierda. Vamos ahora a ver en el intervalo de 3 a 4. De 3 a 4 tenemos lo siguiente. De la misma manera como hemos analizado en el tramo, en el intervalo de 0 a 2, vamos a ver aquí. Tenemos menos 3, ojo, en la posición sería 4, sería menos 2. Menos 2, ojo, menos 2, menos 1, que esté en el tiempo 3. Menos 1 sería menos 3. El intervalo de tiempo, aquí está un intervalo de tiempo de 1 segundo. O sea, sería de menos 3 metros por segundo. Entonces tenemos la primera, ¿no? Dice, ¿la velocidad de la partícula de intervalo de 0 a 2 y de 3 son las mismas? No, obviamente no son las mismas. Menos 1, menos 3, no son las mismas. Bien, ya tenemos la primera. Vamos a la segunda. El desplazamiento de la partícula entre 0 y 4 es de 1. Desplazamiento. Vamos primero a ubicar en el tiempo 4. El desplazamiento es menos 2. Menos 2i. Y en el tiempo 0 es menos 3i. Por lo tanto, tengo aquí, ¿no? 3i, ¿no? Y por lo tanto acá sería menos 2i metros menos 3i metros. Por lo tanto aquí sería menos 5i metros. Según el texto es más 1 metro más 1. No, eso no es correcto, por lo tanto la segunda viene a ser falsa. Bien, vamos a la tercera. En ningún momento de su recorrido la velocidad de la partícula es negativa. En ningún momento. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos clarísimos de que tenemos una velocidad negativa, pero acá menciona el texto en ningún momento. Por lo tanto, la C también viene a ser falso. Entramos a la D. La velocidad de la partícula en el intervalo de 4 y 6 es más 2. Más 2. Ojo, entre 4 y 6. Vamos a ver. Entre 4 y 6. Ojo, primero la posición en el tiempo 6. Tenemos aquí en el tiempo 6, 3. Ojo, 3. Y lo vamos a restar en la posición donde el tiempo es de 4. Tiempo 4. Sería menos 2. O sea, sería 3 menos 2, ¿no? Entre el intervalo de tiempo 2. Entonces tenemos aquí más 5 metros por 2 segundos. Eso me da 2,5 metros por segundo. Y el texto menciona que es de 3 metros por segundo, por lo cual decimos que es falso. La última. Observe. El desplazamiento entre 2, en el tiempo 2 y el tiempo 6 es. A ver, vamos a deducir porque ya esto lo hemos calculado. Esto ya sabemos cómo determinar el desplazamiento. Primero ubicamos en el tiempo 6. Observa que se encuentra aquí a 3. Y en el tiempo 2 se encuentra 1. Mira, aquí está el desplazamiento. Y rápidamente puedes determinar el desplazamiento. Es cambio de posición. Y entonces sería 3 menos 1. Y la respuesta en este caso para el desplazamiento sería más 2 metros. Por lo tanto, según el texto, dice que es más 2. Correcto. Entonces ya tenemos la respuesta correcta al problema número 10. Verdadero. Bien, la respuesta entonces es verdadero, la E. Vamos ahora a entrar a la pregunta número 11. En la gráfica mostrada, la gráfica que se muestra la dependencia de las coordenadas X y Y de tres cuerpos en movimiento. Recordarán ustedes la gráfica posición-tiempo, ¿no? Hemos dado pues en la parte teórica, ¿no?, cómo se debe interpretar y qué conseguimos de esta gráfica. Bien, señala, escribe verdadero o falso según corresponda. Vamos a ver. Analicemos esta parte. Recordar que la gráfica versus tiempo en un MRU, la tangente nos da pues la velocidad, ¿no? Nos da la velocidad, la pendiente de la recta, en este caso positiva. En el otro caso aquí, la pendiente mayor de 90. En todo caso, la velocidad es de menos la tangente, o sea,
señala, indica el signo que se mueve hacia la izquierda. Bien, entonces en la primera parte hacia la derecha y en la segunda hacia la izquierda. Bien, ahora sí, continuamos uno por uno a darle solución. Vamos a ver, los encontramos ya en la gráfica en sí. Vamos a sacar datos de esta gráfica. A ver, tenemos el siguiente dato. Observe la figura, vamos a sustraer y tenemos primero la tangente. La tangente de 1, de teta 1, me da la velocidad y en este caso es más 1,5 metros por segundo. Ojo para el móvil 1. Vamos ahora para el móvil 2. De igual manera, de manera similar, tenemos aquí la velocidad 2, ¿no? Que nos da más 6 metros por segundo. Y por último, tenemos pues para el móvil 3. Vamos a sustraer y tenemos aquí una velocidad de menos 4,5 metros por segundo, ¿no? 9 la tangente, ¿no? 9 entre 2, 9, menos 4,5 porque la tangente pues aquí es mayor, está en el segundo cuadrante, por lo tanto es negativo. Ya está. Listo, miren los datos que hemos conseguido de esta gráfica. Resumiendo de lo anterior, tenemos aquí primero la velocidad, señalar la velocidad, luego la rapidez, la velocidad, la rapidez, la velocidad, la rapidez. Bien. La rapidez del móvil 2, ojo, la rapidez del móvil 2, aquí está 6, es el doble del móvil 1. Imposible, imposible. Por lo tanto, A vendría a ser falso. Sigamos. B. El móvil 3 recorre en un segundo la misma distancia del móvil 1. A ver, el móvil 3 recorre en un segundo la misma distancia que el móvil 1. Muy bien, para que recorran lo mismo, ambos tendrían que tener la misma rapidez. Observe, estamos comparando 3 con 1. 3 con 1 no tienen la misma rapidez, por lo tanto no van a recorrer la misma distancia. Entonces la respuesta para la B sería falso. C. La rapidez del móvil 2, es menor que la rapidez del móvil 3. Vamos a ver. La rapidez del móvil 2, aquí está el móvil 2, menor que 3, no es mayor, ¿no? La rapidez 2 es mayor que 3, acá señala menor. Por lo tanto, esta sería falso. Muy bien, jóvenes, entramos a la pregunta número 12. Con el objeto de medir la velocidad con la cual avanza un tren de longitud de 100 metros de longitud, un automovilista que avanza en el mismo sentido a 75 km por hora lo sobrepasa, midiendo que el tiempo que tarda en pasar de la cola a la cabeza del tren es de 10 segundos. La velocidad del tren en kilómetros por hora es, vamos a ver cuál es la velocidad. Bien, vamos para eso a hacer un gráfico que nos ayude pues a darle solución. Aquí tenemos el auto que empieza a pasar, está en la cola. Tenemos la longitud del tren en este caso y tenemos la rapidez del auto. Bien, en un momento determinado el auto debe pasar a la cabeza del tren, ¿no? Entonces vamos a tener un gráfico en 10 segundos como se muestra. Bien, esto nos hace recordar algo que ya hemos visto anteriormente. Usted recordará lo que viene a ser el tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Observe la figura. El móvil se encuentra en esta posición y debe lograr alcanzar la parte delantera del tren, ¿no? Debe alcanzar. Ambos obviamente tienen cierta rapidez. Entonces el auto llegará a alcanzar aquí.
en esta posición que estoy señalando, ahí logra alcanzar. Estamos hablando entonces de un tiempo de alcance. Vamos a detallar esto. Aquí está el auto, tenemos la posición final, tenemos la separación inicial, ¿no?, entre el auto y la cabeza del tren. El tiempo que va a demorar en alcanzar es de 10 segundos. El tiempo que va a demorar en alcanzar viene a ser de 10 segundos. Entonces, aquí vamos, muy importante, este vendría a ser el tiempo de alcance. Tiempo de alcance. Muy bien, entonces recordemos esta formulita. A ver, tiempo de alcance, la distancia de separación inicial, ahí están los 100 metros. La rapidez del auto, o sea, el mayor lo va a alcanzar, ¿no?, es menos la rapidez del tren. Bien, entonces aquí tenemos la formulita. Vamos a reemplazar, pero ojo que nos están preguntando en kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer la conversión. Miren, 10 segundos dividimos entre 3600, cosa que ya lo tengo en horas. 100 metros, para tenerlo en kilómetros por hora, entre 1000. Y aquí están los 75 kilómetros por hora y le vamos a restar la rapidez del tren. Entonces tenemos de esta operación, tenemos, aquí está, la rapidez del tren, 39 kilómetros por hora. Ojo, la velocidad sería más 39 kilómetros por hora, ¿no? Más 39 kilómetros por hora si hablamos pues de velocidad. Muy bien, entonces ya tenemos, chicos, la respuesta.